Como decíamos, está este lado de la medicina del que nadie habla, ¿no? En el mundo actual, como decía Fer antes, las habilidades técnicas ya no son suficientes, son indispensables, pero no son suficientes. Todos ustedes seguro que se han encontrado con médicos que tienen mucha menos experiencia, mucha menos formación que ustedes y a los que les va mucho mejor. ¿Es justo esto? Y la verdad es que puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, pero es así y quejarnos no va a cambiarlo. Por eso también en los grupos de WhatsApp se quejan muchísimo, ¿no? De la gente que no tiene experiencia y bueno, y suben contenido y al final tienen un montón de seguidores y los pacientes los eligen. Es así, entonces quejarnos no va a cambiarlo, entonces tenemos que dejar de romantizar con que alcanza con ser buen médico. Tu consultorio es un negocio, el tema es que nadie te enseñó a gestionarlo. Y lo que crezca tu consultorio está directamente correlacionado con el tiempo que vos le dediques a la gestión. La buena noticia es que si ustedes llegaron hasta acá sin gestionarlo de manera consciente, yo les aseguro que hacerlo les va a cambiar la vida. Porque cada día que pasa sin que ustedes gestionen sus consultorios de manera consciente, se paga en dólares y en años de vida. Ustedes no se imaginan la cantidad de médicos que yo veo que podrían haber empezado a cobrar tarifas premium mucho antes de lo que lo hicieron. Incluso acá con Fede y con Fer lo mismo. Yo creo que ellos podrían haber dado este salto que dieron mucho antes de lo que lo hicieron. Hoy la verdad es que estamos frente a una oportunidad única porque nunca en la historia del marketing fue tan fácil captar pacientes. Fíjense que antes un médico, para darse a conocer, tenía que trabajar durante años en una institución o para otro colega o con las prepagas y después sentarse a rezar que el boca a boca hiciera su trabajo. Hoy con un reel ustedes pueden llegar a miles de personas y ya ni siquiera importa la cantidad de seguidores que ustedes tienen, porque cualquiera de ustedes puede subir un reel a TikTok que llegue a millones de personas aunque hoy no tengan ni un seguidor. Están los médicos que dicen, bueno, pero ¿para qué voy a hacer eso si a mí me va bien, si yo ya tengo un flujo lindo de pacientes? Y yo les digo cuidado porque lo mismo decía Blockbuster. Fíjense que Blockbuster era líder absoluto en alquiler de películas. Cuando surgió Netflix no se adaptó a tiempo y terminó quebrando. Ahora la pregunta es, ¿están aprovechando ustedes realmente esta oportunidad? Pues yo veo que la mayoría de los médicos está demasiado ocupado para aprovecharla. Y la realidad es que si ustedes hoy no tienen tiempo, pero sus resultados económicos no son los que esperan, justamente es porque no están trabajando en lo correcto. Acá, si no tienen tiempo y quieren crecer, ¿cómo van a crecer? Tienen que hacer las cosas distintas. Ok, supongamos que ustedes me dicen, Paz, está bien, me voy a tomar en serio la creación de contenido, la gestión de mi consultorio. Bueno, ¿cuánto tengo que invertir en pauta? La realidad es que yo no les puedo responder esta pregunta, que es una pregunta que me hacen un montón. ¿Cuánto tengo que invertir en redes sociales? Yo no les puedo responder esto y nadie puede hacerlo, porque no existen fórmulas mágicas que convengan o no convengan, ¿sí? Lo que existen son métricas, estrategias y resultados. Entonces, eso es a lo que ustedes tienen que llegar. ¿Cuánto les conviene invertir? Va a depender de dos cosas básicamente, de sus objetivos y de sus métricas. Y les voy a explicar por qué. Supongamos que ustedes quieren facturar $10.000 más cada mes. Lo primero que ustedes tienen que conocer es cuál es su ticket promedio. Esto es, de su facturación total del mes dividido la cantidad de pacientes que vieron en el mes, ¿no? Supongamos que es de $500 para los que hacen medicina estética. Entonces, si yo divido los $10.000 en $500, ustedes saben que tienen que tratar a 20 pacientes para llegar a esos $10.000. El segundo número que ustedes tienen que conocer es su tasa de conversión. De los pacientes que se sientan frente a ustedes en una consulta de primera vez, ¿cuántos efectivamente inician un tratamiento? Supongamos que es del 50%, entonces para ustedes convertir a 20 pacientes tienen que ver a 40, ¿no? Tienen que hacer 40 consultas. El siguiente número que ustedes tienen que conocer es la conversión de leads, ¿sí? De esos pacientes que preguntan por redes infoprecio, ¿cuántos ustedes efectivamente agendan? Supongamos que es el 5%, ustedes saben que tienen que generar 800 leads para poder agendar esas 40 consultas. Entonces, lo que a ustedes les conviene invertir es justamente la inversión que los lleve a 800 leads.
Esto ustedes se lo pueden decir a una agencia, ¿no? Bueno, ¿cuánto tengo que invertir para tener 800 leads de estas características, ¿no? Porque obviamente hay que segmentar y ustedes tienen que dirigirse a su paciente ideal. Y si no, van probando. Por ejemplo, si invierten $400 y les genera 400 leads, ustedes quieren llegar a 800, entonces invierten $800. No es tan lineal, pero bueno, así ustedes pueden ir estimándolo. Entonces, ustedes tienen que calcular estas métricas para sus consultorios. Estas son las métricas básicas que ustedes tienen que conocer. Ustedes no pueden gestionar su consultorio si no conocen estas métricas. También están los que me dicen, no, a mí la verdad que la pauta no me da resultado. Y no es que no te da resultado, es que todavía no aprendiste cómo gestionarla, cómo implementarla. Y que me digas, a mí la pauta en redes no me da resultado, a mí ya me da una pauta de que te está faltando desarrollar tu mentalidad estratégica, porque vos tendrías que decirme, bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Es que no tenés suficientes leads? ¿Es que los leads no se convierten? ¿Es que los pacientes que van a la consulta no terminan iniciando tratamiento? ¿Es que tu ticket promedio es bajo? O sea, ¿dónde está el problema? Si vos querés crecer y solamente invertís en pauta, es como medicar a un paciente sin hacer un diagnóstico. Ustedes tienen que entender esto para ver dónde está el problema y en dónde tienen que trabajar. Y también tienen que saber, cuando ustedes hacen toda esta cuentita para atrás, tienen que saber si ustedes realmente pueden tener 40 consultas más en su agenda, tratar a 20 pacientes más, si hay una persona que pueda gestionar esos 800 leads. Porque si no, la inversión en pauta se diluye. Si ustedes invierten, tienen 800 leads y nadie los gestionan muy rápido porque no tienen tiempo, los gestionan 5 días después, eso tampoco sirve. Entonces, por eso es tan importante conocer los números. Si no, la inversión en pauta se convierte en un gasto. No es una inversión porque no tiene retorno, pues justamente esto no funciona. Muchas veces los médicos creen que para crecer hay que atraer más pacientes. Pero en realidad es mucho más rápido, más económico, más efectivo trabajar sobre los pacientes que ustedes ya tienen, o sea, que ya los conocen, que ya confían, y mejorar estas métricas que yo les mostré, que salir a buscar pacientes nuevos. O sea, crecer no es solamente atraer más pacientes, porque si vos atraes más pacientes, pero tu modelo de negocio está roto, ¿sí? No está optimizado, es como meter leads en un embudo que está pinchado. Entonces, primero hay que optimizar y mejorar todas esas métricas que yo les comenté, y después recién invertir en pauta. Primero entonces tenemos que, antes de escalar, optimizar nuestro modelo de negocio. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar estas métricas que vimos ahora. ¿Cómo hacemos para mejorar el ticket promedio? Lo primero es subir los precios. Y usted me va a decir, ay, Paz, pero no, la crisis, el paciente no tiene plata. Hay pacientes con plata. El tema es que, evidentemente, si ustedes me dicen esto, es que no los están eligiendo ustedes. Entonces, eso es algo que también ustedes tienen que asumir. Porque es mucho más fácil decir, ay, el paciente no tiene plata, que asumir la responsabilidad de que el paciente no los está eligiendo, porque, como les decía, yo conozco un montón de médicos cuya actividad creció muchísimo este año, incluso aumentando los precios, y viven en el mismo país que ustedes. Y no me digan, no, Paz, pero en mi ciudad es distinto, mi paciente es distinto, porque son excusas. ¿Sí? Ustedes, cada uno tiene que saber cuáles son las excusas que se pone. Y saber que son solo eso, excusas, porque nuestro cerebro justamente lo que quiere es mantenernos siempre en el mismo lugar. Entonces, y van a ver que si suben los precios va a venir un paciente y va a decir, ay, no, es caro, y no lo van a convertir, y me van a decir, a Vespas, yo sabía que no tenía que subir los precios, y van a querer bajarlos. Porque es la resistencia. Cuanto más grandes sean sus sueños y sus objetivos, mayor va a ser la resistencia. Entonces ustedes tienen que aprender a vencer esa resistencia. Entonces, yo les aseguro que todos ustedes que están acá pueden aumentar sus precios haciendo exactamente lo mismo que están haciendo hoy y de la misma manera. ¿Por qué? Porque tendemos a subestimar el valor que tiene lo que nosotros ofrecemos y a sobreestimar la elasticidad de los precios. Pensamos que si subimos los precios, ningún paciente nos va a comprar, nadie lo va a poder pagar, perdemos el primer paciente y ya nos agarra un panic attack y volvemos a los precios anteriores. Tienen que saber también que cuando ustedes suben los precios, probablemente pierdan pacientes, pero ustedes no tienen que medir cómo les va en función de la cantidad de pacientes, tienen que medir cómo les va en función de la facturación. En realidad de la rentabilidad, pero bueno, para hacerlo más simple, de la facturación. Entonces, van a ser menos pacientes, como decía Fer, menos pacientes y van a generar más ingresos. Ese es el mundo ideal y a lo que todos queremos llegar.
Lo segundo para mejorar el ticket promedio es implementar estrategias de cross-selling. Como les decía, es mucho más rápido, más económico, más fácil venderle un tratamiento adicional a un paciente que ya los conoce que salir a buscar a un paciente nuevo. Entonces, esto se hace con seguimiento de los pacientes, ¿sí? Y ahí se pueden apoyar en automatizaciones. Hoy hay un montón de herramientas que pueden usar para hacer seguimientos automáticos y no depender de la secretaria o de acordarse de mandarle un mensajito al paciente. ¿Cómo podemos mejorar la tasa de conversión en la consulta? Uno es mejorando la experiencia del paciente. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene la experiencia del paciente. O sea, es tan importante la experiencia que tiene el paciente como el resultado del tratamiento. Y yo les aseguro que si ustedes pusieran el mismo empeño, la misma dedicación, la misma obsesión por los detalles que le ponen a los tratamientos, a la experiencia del paciente, sus resultados cambiarían por completo. Después, entrenamiento en ventas. O sea, son muy pocos los médicos que entrenan a sus equipos y se entrenan a ellos mismos en ventas. Y los que lo hacen, asumen ellos mismos esa tarea sin tener conocimientos formales al respecto. Y la capacitación del equipo no es solamente cuando entra alguien nuevo al equipo. Tiene que ser algo constante. Constantemente tenemos que estar entrenando a nuestro equipo. Y de hecho, la formación de equipos es uno de los temas que para mí más limitan el crecimiento de los consultorios, porque en general al médico le cuesta mucho formar equipos y asumir como ese rol de liderazgo, que ahora después vamos a hablar de eso. Para aumentar la tasa de conversión, también tenemos que negociar con el paciente, ¿sí? Porque muchos médicos lo que hacen es solamente entregar un presupuesto. Entregar un presupuesto no es negociar. Y negociar para mí no es, bueno, a ver, vení que te hago un descuento, no. Para mí negociar es entender qué es lo que está frenando al paciente de tomar su decisión. Porque los pacientes tienen miedo de invertir, tienen miedo de no tener los resultados, de decirse sí a ellos mismos. Entonces yo creo que uno de los roles más importantes que tienen ustedes es el de acompañar a los pacientes a atravesar el miedo. Y después el seguimiento. Y acá también se juega mucho el ego, ¿no? Muchos médicos dicen, no, la verdad que no quiero parecer pesado, no le voy a estar rogando al paciente que me compre. Y ustedes tienen que saber que acá hay temas estadísticos, ¿sí? Tenía apagada la cámara, mira. Hay temas estadísticos. El paciente, o sea, el 80% de las ventas se cierran luego del quinto seguimiento, ¿sí? Y solamente el 2% de las ventas se cierran en el primero. Entonces, si ustedes no hacen seguimiento, están dejando un montón de dinero sobre la mesa. Bien, para mejorar la tasa de conversión de leads, ¿sí? Estos pacientes, potenciales pacientes que preguntan infoprecio en las redes, ¿sí? Que mandan mensajes directos, ¿qué podemos hacer? La rapidez en la respuesta es clave. Ustedes respondiendo dentro del minuto en el que el paciente hace la consulta pueden multiplicar por 4 la cantidad de turnos que agendan. Y vendiendo los fines de semana y fuera del horario laboral, lo mismo. Ahí ya van a tener un porcentaje mucho mayor de ventas solamente por estar disponibles. Está comprobado que las personas tienen mucho interés en algo en un periodo muy corto de tiempo. Entonces es fundamental que los puedan responder en ese momento. Ustedes me dirán, Paz, pero yo no puedo tener a la secretaria 24/7 respondiendo mensajes. Apóyense en la tecnología. Muchos me dicen, bueno, ¿pero qué? ¿Un chatbot y lo humano? Sí, la realidad es que el humano siempre gana, pero entre un humano que te responde una semana después o un chatbot que te responde en el momento, es preferible el chatbot. Y hoy la verdad es que hay chatbots que se pueden programar de una manera usando inteligencia artificial que parecen prácticamente que estás hablando con un humano. Después los protocolos de atención, porque yo me canso de ver mensajes como esto, que vos mandás un mensaje a un consultorio y te llega un mensaje como este, ¿no? Importante, no mandar audio. Si querés una receta, manda un mail. Si querés un turno, mandame todo esto. Esto es lo mismo que decir no me molestes. Entonces el paciente siempre se tiene que sentir bienvenido. Vean esto, auditen los WhatsApp. Si usted tiene una secretaria, alguien que gestiona los mensajes de Instagram, los mensajes de WhatsApp, todos los días tienen que meterse un ratito y ver qué están respondiendo y cuáles son las preguntas de los pacientes y cómo es esa gestión, porque ahí se van a dar cuenta dónde están fallando. Y acá también en esta etapa es fundamental el entrenamiento de la persona que gestiona los leads y el seguimiento, porque desde que un paciente hace una primera consulta hasta que se decide,
puede pasar un montón de tiempo. Entonces ustedes tienen que mantenerse presente en la mente de esos pacientes. Si ustedes un lead les manda infoprecio, ustedes les mandan, les clava el visto y ya está, y se olvidan de ese lead, están dejando muchísimo dinero sobre la mesa. Esos leads hay que seguir gestionándolos, hay que seguir nutriéndolos para que pasen de fríos a cálidos hasta que compran. Yo siempre digo que pretender que un paciente nuevo que te vio en un anuncio te compre es como pretender casarte con alguien en la primera cita, ¿sí? Primero hay que desarrollar una relación. Y finalmente, para aumentar la cantidad de leads que podemos estar presentes en más canales, en más redes. En cuantas más redes estén, más alcance van a tener. Lo que sí les sugiero es primero dominar una red, tener una red principal y recién después expandirse a otras. Los creativos, o sea, no se trata solamente de abrir la cámara y hablar, tienen que pensar muy bien cómo van a abrir el video. Los primeros 3 segundos son fundamentales, ¿sí? Si ustedes empiezan el video diciendo, hola, ¿cómo están? Acá estoy en el consultorio, bueno, quería hablarles de, ya perdieron al paciente, ¿sí? Abran con una frase potente que genere impacto, eso se llama hook, ¿sí? Vuélvanse buenos generando hooks. Después pueden invertir en pauta, como vimos antes, y optimicen su funnel de ventas. El funnel de ventas es el camino que recorre el paciente desde que los conoce por primera vez, desde que los descubre, hasta después de realizado el tratamiento. No se puede mejorar lo que no se mide. Por eso es fundamental que ustedes midan y conozcan estos números para sus consultorios. Los negocios son un juego de números y los negocios se escalan midiendo el progreso. Si no entendés las matemáticas de tu consultorio, vas a seguir culpando a cualquier cosa, ¿no? Vas a culpar por ahí a la agencia de marketing digital cuando en realidad es tu secretaria la que no está convirtiendo los leads. Vas a culpar a tu secretaria cuando en realidad sos vos que no tenés lugar en la agenda. Entonces acá es fundamental que ustedes conozcan las matemáticas de sus negocios. Y como les decía antes, recién cuando ustedes pueden conocer y controlar sus números, pueden dedicarse 100% a ser médicos. Yo veo que muchos médicos abren sus consultorios para tener más libertad, para ganar más, y al final terminan siendo esclavos de su propia pyme. Entonces, para que esto no suceda y para que ustedes puedan ganar libertad, tienen que conocer sus números. Porque como decía Fer al principio, muchas veces ustedes no realizan ciertas inversiones, piensan que no pueden invertir en determinadas cosas porque no conocen los números. Entonces terminan tapados de trabajo porque piensan que no pueden delegar en una secretaria, porque no conocen sus números. O piensan que no se pueden ir de vacaciones a un determinado lugar porque no conocen sus números. Entonces, para mí, los números justamente habilitan sueños. Quienes me conocen saben que hace más de 15 años que trabajo acompañando a médicos en el crecimiento y desarrollo de sus consultorios. Trabajé en consultorios y clínicas de todos los tipos, o sea, desde un médico y una secretaria que estaban recién empezando, un médico que ni siquiera tenía secretaria y que estaba empezando, hasta clínicas grandes y, bueno, trabajar con los principales referentes, ¿no? Yo pensé que había cientos de maneras de hacer crecer un consultorio, hasta que me di cuenta que todo podía reducirse a 4 drivers de crecimiento, ¿sí? Que estos drivers de crecimiento son algunos de los que mencioné recién, pero los 4 son aumentar la cantidad de leads que uno tiene, la cantidad de potenciales pacientes a los que llega el alcance. La segunda es aumentar la conversión, tanto de los leads como en las consultas, aumentar los precios y aumentar lo que se llama el lifetime value de un paciente, ¿sí? El valor que tiene un paciente en el tiempo. ¿Cuánto le facturamos a un paciente a lo largo de su vida en el consultorio? Entonces, lo lindo de esto es que cuando uno trabaja sobre estos 4 drivers a la vez, se activa lo que se llama el interés compuesto, que es una de las fuerzas más poderosas del universo, porque tiene un efecto multiplicador. Entonces, aumentando un 10% cada uno de estos, que es algo simple, porque aumentar un 10% tu alcance es fácil. Aumentar un 10% tus precios es fácil. Aumentar un 10% tu tasa de conversión es fácil. No estoy hablando de cosas imposibles. Y aumentando un 10% cada uno de ellos, con el efecto multiplicador, vos podés duplicar tu facturación. ¿Sí? Entonces, esta es una nueva metodología que yo creé, que se llama la tecnología CORE, que es el corazón de todo consultorio exitoso. Así que eso es en lo que tenemos que trabajar. Y yo acá ya les fui dando algunos tips de cómo pueden hacer para mejorar cada uno de esos drivers.